Pulso.hn y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Nuevamente esta tarde del 29 de agosto de 2023. Bueno, le damos la bienvenida brevemente a don Carlos Paz porque vamos a ir de inmediato a la sede del Ejecutivo. En este momento está disertando la presidenta Xiomara Castro. Don Carlos, ¿cómo está? De inmediato vamos hasta la Casa de Gobierno. Selvin, si estamos listos, pues escuchamos a la Presidenta Constitucional de la República cuando ha denunciado que hay una conspiración contra su gobierno. ¡Prohibido olvidar que somos resistencia! Muchas gracias. Selvin, si logramos recuperar o rebobinar los primeros minutos de esta disertación que tuvo la presidenta Castro desde la sede del Ejecutivo. Bueno, varios puntos importantes. Primero, que apoya de manera incondicional al jefe del Estado Mayor Conjunto, al vicealmirante José Jorge Fortín, quien denunció pues que se está fraguando una conspiración en su contra. Y también habló precisamente del tema de la elección del fiscal general y fiscal adjunto, que hoy pues ya está reunido el Congreso y más adelante tendremos un contacto desde la misma sede del Legislativo con Denis Aguilar para que pueda proporcionar pues mayor información en torno al tema. Sean bienvenidos, amigas y amigos, a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz. Solo logramos ya la despedida de la ciudadana Presidenta Constitucional que ha convocado pues a la militancia y simpatizante de Libre como a sus dirigentes y representaciones políticas a esta gran movilización. Tuvimos la oportunidad de estar entre las 2 y las 3 de la tarde en la cercanía de Casa de Gobierno. A esa hora ya no se podía llegar hasta el estrado. Hay gente desde el puente La Guadalupe, que es donde inicia el Boulevard Morazán, hasta lo que es el Boulevard Juan Pablo II. La resistencia sigue teniendo esa gran disponibilidad, esa gran voluntad y el convencimiento que la resistencia debe ser continua y permanente hasta derrotar a quienes por más de un siglo los han oprimido. Y la presidenta se ha referido a elementos muy importantes que se han querido manejar como rumores, pero si vienen de la máxima representante del pueblo hondureño, esta conspiración por los grupos élites y el mismo crimen organizado que gobernó el país por espacio de 12 años, es porque tienen información concreta que se está fraguando otro atentado en contra de la democracia en el país. Bueno, y para hablar de este tema, miren, antes de ir con nuestro invitado esta tarde, es enorme la movilización y eso no lo podemos negar. Primero porque hay gente de Tegucigalpa y también gente del interior del país. Hemos podido constatar tomas abiertas. No solamente han salido a movilizarse los empleados públicos, obviamente muchos pues que simpatizan con Libre están en esa movilización y también están viniendo o ya se encuentran acá en Tegucigalpa en el mejor de los casos miembros de colectivos de Libre del interior del país. Hemos visto autobuses de Ocotepeque, de Copán, del departamento de Cortés, del departamento de Choluteca, es decir que es enorme la fila que en este momento se está registrando. Miren, hace como una hora ya estaba la imágenes que la gente nos puede ver por las redes sociales, que las pueden apreciar. Así estaba la movilización, pero hace algunos instantes iba una gran cantidad de simpatizantes de Libre a la altura de la antigua sede de Naciones Unidas rumbo al centro de Tegucigalpa, es decir que esta movilización es enorme. Para hablar sobre este tema, gracias por acompañarnos esta tarde, saludamos aquí al historiador Edgar Soriano, que también es director de la Marina Mercante, pero ahí está más como historiador que como funcionario del Estado, para hablar precisamente de esta movilización que se está dando hoy. Es enorme
enorme, es una movilización pues que demuestra el poder de convocatoria que tiene el Partido Libre. Eso es lo que uno puede ver, ¿no es así? Un gusto saludarte, Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Brian, licenciado Paz. Un gusto nuevamente estar aquí en Radio Globo. Ya días no veníamos aquí por Radio Globo, pero esta siempre ha sido una casa de radio donde ha sido la voz del pueblo. Así es que vemos un día histórico, ya que la presidenta Castro pues convocó a movilización a la ciudadanía que está a favor de un proceso de reformas en el país. Ya estamos viendo los resultados, ¿verdad? Con un esfuerzo colectivo, digamos, de la militancia del Partido Libertad y Refundación y de todas aquellas personas que están a favor de la presidenta Castro. Hemos visto una movilización de todos los departamentos. El Estado pues se organizó, las instituciones estatales se organizaron para poder albergar los autobuses, generar espacios para parqueo en la Vía Olímpica, en el Boulevard Suyapa, con resguardo de la Policía Nacional. Y claramente es una movilización masiva que lanza un mensaje claro que la presidenta Castro no está sola. Recordemos que hace 2 semanas hubo una movilización del grupo del Partido Nacional y de Salvador Narrala, entre otra gente. Salieron a manifestarse, llegaron hasta el portón de la Casa Presidencial. Inclusive estuvieron empujando el portón de la Casa Presidencial, no recibieron ningún tipo de represión porque creo que eso es lo que esperaban, ¿verdad? Que hubiera gas lacrimógeno para volver la noticia internacional. Sin embargo, eso no pasó. Se les permitió movilizarse de manera pacífica. De esta manera lo está haciendo también ahora la ciudadanía que respalda a la presidenta Castro de manera pacífica. Van a ir al centro de la ciudad, a las afueras del Congreso Nacional, a exigir responsabilidad en los diputados que ahí representan a la población hondureña para la elección de un fiscal que esté a la altura de este proceso de cambio, porque el pueblo hondureño desde el 28 de noviembre del 2021 votó por el cambio, y el cambio significa reformar la institucionalidad y poner funcionarios responsables al frente de las instituciones. Existen elementos ya de reclamo de la población, de cierta inconformidad, pero la manifestación de este día del pueblo hondureño, en especial la militancia de Libre, da una muestra que lo que se viene diciendo solo son versiones y rumores. ¿Sigue confiando el pueblo hondureño en la presidenta Castro, Edgar? Sigue confiando, pese a que, digamos, hay una campaña mediática muy fuerte en contra del gobierno. Miren, acusan al gobierno de ser un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial. Sin embargo, acá los medios de comunicación dicen lo que les venga en gana, ¿verdad? Inclusive vimos en las últimas horas como un comunicador, o no sé si es comunicador ese señor, de un medio de comunicación. Ese muchacho en el golpe de Estado era fotógrafo de la policía. Imagínense, sí. Se lo digo porque el día que asaltaron la avenida de la Embajada del Brasil, donde se encontraba asilado don Manuel Zelaya Rosales, presidente constitucional. En ese momento, después hubo una toma de la carretera que va de Palatillo y asistí ahí y me estaba tomando fotografías. Bien recuerdo que andaba con una camisa amarilla. ¿Le gusta el estilo de camisa? Sí. Y entonces le mira, decirle a tu jefe que mi actividad es pública, que me busque cuando me esconda. Exactamente. Entonces, vimos cómo salieron insultando a la presidenta. Ha habido de todo, digamos, una campaña para generar falsos rumores sobre que el gobierno pretende generar un continuismo al estilo Nicaragua, al estilo Cuba, al estilo Venezuela, o sea, y han metido un miedo, ¿verdad? Ha generado un rumor en algunos sectores de la población, del espectro conservador del país, a tal grado que con esta movilización anduvieron generando miedo, ¿no? Comentando en lugares públicos, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que era un día peligroso para la ciudadanía porque los comunistas iban a salir a la calle. Incluso ahí me quiero detener. Con esta campaña de terror que emprendieron con respecto a la violencia de la resistencia, hay que recordarle a la población hondureña que se actuaba en defensa por los ataques que hacía la policía. Claro. Entonces, ¿qué les puedo decir? O sea, que la presidenta Castro sigue siendo respaldada por un gran sector de la población, esa gente que le votó, que confió, que entiende que va generando una conciencia política al final, que ve un conservadurismo que se está haciendo un nudo
para tratar de evitar que el país entre en un proceso de reformas. Han satanizado una serie de leyes que ha implementado el gobierno de la República. Sin embargo, es claro que el gobierno de la República está trabajando en el rescate de la institucionalidad pública. Si usted no tiene una institucionalidad pública transparente y garante de los derechos de la ciudadanía, pues entonces usted está promulgando un gobierno autoritario, ¿verdad? Que es lo que nosotros teníamos antes con el régimen de Juan Orlando Hernández y sus amigos. Ellos tenían un régimen totalmente autoritario, gobernaban para los intereses de pequeños grupos, empezaron a vender el país por pedazos, ¿verdad? Esa aberrante ley de la sede, ¿verdad? Que en el 2012 la Sala Constitucional le dijo que no, y luego el muy sinvergüenza solamente le cambió el nombre. Y totalmente ilegal es eso, porque ya cuando la Corte Suprema declara inconstitucional un proyecto, ya eso es la última instancia, no puede avanzar, pero ellos lo hicieron, impusieron, y ahora tenemos esa próspera demandando al Estado de Honduras, ¿verdad? Por más de 10 mil millones de dólares, ¿verdad? Entonces toda esta situación no es fácil, lo que heredó la presidenta Castro. Sin embargo, se está 10 millones o 10 mil. 10 mil millones de dólares. 10.700 millones de dólares. Imagínese usted esa gran cantidad de dinero que están demandando al Estado. Entonces vea todo el problema que dejaron acá. Las demandas son históricas. Y se lo puedo decir como historiador que el país se ha construido, la República de Honduras se construyó en las bases de la desigualdad social. Y por tanto, corregir eso de la noche a la mañana, teniendo una serie de conspiradores, una serie de estructuras que han tenido secuestrada la institucionalidad y los recursos y los bienes que deberían de ser públicos, los han secuestrado, es una pelea fuertísima la que está emprendiendo la presidenta Castro y su gabinete. Entonces yo creo que esta manifestación viene a lanzar un mensaje contundente, que la presidenta Castro no está sola y que hay un gran sector de la ciudadanía que sí quiere reformas en el país, porque solo mediante un proceso de reforma vamos a poder transformar los argumentos de la oposición, en particular el Partido Nacional, que es el que ataca más fuerte. Se planteó también unas alianzas públicas privadas para la inversión y la generación de empleo, y la pobreza aumentó. Entonces el discurso del Partido Nacional, los hechos, los acontecimientos son tan recientes que el pueblo lo está sufriendo en carne propia todavía. Exactamente, mire, el Partido Nacional le hizo mucho daño a ese partido. Ese partido prácticamente se convirtió en una estructura criminal, porque delinquieron de todo tipo de forma, ¿verdad? No solamente en el tema del narcotráfico, sino en el tema de comprometer los recursos naturales, el patrimonio del pueblo hondureño. Lo empezaron a vender por pedazos, al mejor postor, sindicando capitales piratas de fuera, aliándonos con pequeño grupo que estaba en el poder. Entonces, podemos enumerar una serie de cuestiones que ellos hicieron utilizando el Congreso Nacional, utilizando el control de las instituciones, manipulando, extorsionando. O sea, es una red criminal, ¿no? En otro lugar quizás ya el Partido Nacional sería considerado una red criminal, ¿verdad? Aquí más bien el gobierno de la República ha sido excesivamente democrático, en el sentido que se le dice, bueno, ahí están ustedes, se les permite participar activamente en política. ¿Democrático o tolerante? Tolerante sería la cosa. Tolerante en el sentido de que los vemos ahí participando en política, los vemos en los foros de televisión, vemos a Tomás Zambrano, vemos a David Chávez, vemos a toda esta gente que se dedicó a delinquir por años, los vemos ahora hablando y criticando al gobierno, ¿verdad? Por cuestiones que ellos mismos dejaron destruida la institucionalidad pública. Entonces, yo creo que el gobierno de la presidenta Castro le apuesta a seguir trabajando firmemente en el rescate de la institucionalidad pública, en el rescate de las empresas del Estado, como lo acaba de manifestar en su discurso, que es uno de los puntos torales, rescatar las empresas estatales que las destruyeron o las pusieron al servicio de intereses privados, no intereses de la población. Entonces, vea que hay todo un esfuerzo que se está haciendo, y el mensaje aquí es para el Partido Nacional, que se les va a seguir increpando, se les va a seguir señalando por todo el daño que le hicieron al país. No se puede olvidar eso. No pueden pretender que en año y medio de gobierno que lleva la presidenta Castro, aquí como que no existió nada antes del 2022. Eso no puede ser. Aquí hubo un proceso de violación a la Constitución, de crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, de robo, de saqueo, de drenaje de los fondos públicos, de la manera más descarada.
están en la cárcel alguna gente que fueron los mandaderos de todo ese proceso, pero los autores intelectuales aún están libres, otros están huyendo. Vemos que el señor Evaldías y el señor Cardona están ahí huyendo en Nicaragua, y su jefe pues está ahí extraditado en Estados Unidos. Entonces vemos que las próximas elecciones, este es un mensaje también para el Partido Nacional, que no piensen que ese 1.200.000 votos que se jactan en decir que sacaron, pero no dicen cómo lo lograron extorsionando empleados públicos, lo lograron comprando votos, llevando bonos a la gente una semana antes de las elecciones, usaron todo tipo de acciones fraudulentas para tener ese 1.200.000. Entonces no es un voto real que ellos tienen. Los queremos ver en las próximas elecciones, a ver si van a tener esa capacidad de recursos para poder andar manipulando y extorsionando a la gente para llenar las urnas de votos como lo hicieron en las últimas 3 elecciones. Esto no lo van a poder hacer, y entonces aquí es la contundencia que puede consolidarse en el país un proceso de cambio político, institucional, que vaya encaminado a democratizar el país. Miren, yo le digo a la población hondureña, porque el miedo que le meten es eso del comunismo, que el socialismo, que viene un régimen autoritario, etcétera, etcétera. No, si aquí lo que está haciendo es rescatar la institucionalidad pública. Con eso ya es un gran avance que dejaría la presidenta Castro con estos 4 años, rescatar la institucionalidad de cómo la dejaron destruida y consolidar las bases de una institucionalidad pública que esté al servicio de las garantías constitucionales de la población, garantizando la ley. Eso es lo que se está construyendo acá. Aquí no se está construyendo nada más que eso. Así es que, ¿qué les puedo decir, Brian y licenciado Paz? Que este momento histórico es importante, ¿verdad? Porque claramente el país se conduce hacia un proceso de cambios, y un proceso de cambios necesita forzosamente el respaldo de la población. Que el anticomunismo ya no puede suceder como cuando yo era niño, que mi abuela me persinaba. Porque la gente va a Nicaragua. Estuvieron en El Salvador, el Frente Farabundo Martí, la gente va a El Salvador, ahora la gente va a Cuba, ahora producto de la comunicación se ve cómo viven los cubanos. Y la migración, quien se atreve a hacer la comparación, y en Honduras el gobierno nacionalista salía en las caravanas más grandes, o sea que hubo un momento que el 30% de personas migrantes que estaban en la frontera sur de los Estados Unidos eran hondureños. Entonces ya no es el argumento del comunismo, porque las maquilas, la mayor cantidad de hilo lo traen de Nicaragua en el comercio. Quienes andan hablando ahí de comunismo todavía están arcaicos, tienen telarañas. Eso no me lo invento, que el hilo se trae de Nicaragua para la maquila. Eso lo dice el presidente de los maquiladores. ¿Ah? Sí. Y cuando no tenemos frijoles se traen de Nicaragua. Y con Cuba, ahí están el proceso de alfabetización. Solo permítanme un momento, don Carlos, y también aquí a don Edgar Soriano. Vamos al Congreso. Está ya de Denis Aguilar. ¿Qué está pasando en este momento? Al final van a presentar hoy la moción nominativa para proponer a los nuevos jefes del Ministerio Público. Vamos con usted en este contacto en vivo, Denis Aguilar. Así es, en efecto, muchas gracias, Brian, todo el auditorio de Cuarto Poder Radio Globo. Pues en estos momentos déjenme contarle que vengo subiendo aquí al Congreso Nacional, porque estamos transmitiendo en vivo para el Pulso HN. Bueno, hasta este momento de la tarde, Brian, lo que sucede es que el Partido Libertad y Refundación va a presentar al Pleno para fiscal general a Joel Aguilar como fiscal general del Estado y a Marco Cabaña como fiscal general adjunto. Cabe mencionar que esta nómina que va a presentar el Partido Libertad y Refundación será respaldada totalmente por el Partido Liberal de Honduras, a excepción de 18 diputados que supuestamente hasta el momento no se han decidido. Lo que tenemos información por parte de Mario Segura es que sí, la van a rescatar por completo, pero por otro lado se menciona que hay 18 diputados que no van a apoyar esta nómina, porque ellos están apoyando a Jenny Almendares Bonilla para que fuera la fiscal general de la República. Cabe mencionar que el Partido Salvador de Honduras va a presentar otra nómina
que va a ser a Marcio Cabañas como posible fiscal general de la República y a Jenny Almendares Bonilla Jenny Almendares Flores como fiscal general adjunto. Y esta nómina sería respaldada por el Partido Nacional de Honduras. Según lo que se ha hablado aquí en los casillas, Jenny Almendares tiene el apoyo de la Embajada Americana. Esto es lo que se ha mencionado, y también hemos escuchado que tiene el apoyo rotundo por parte de la Presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya. Pero por otra parte, Cabañas cuenta con el apoyo del expresidente Manuel Zelaya Rosales y de Rusi Moncada. Hasta el momento, pues, vamos a subir lo que es al hemiciclo legislativo para ver si tenemos más reacciones. En este momento me encuentro con Bartolo Fuentes, Brian, y hay tiempo, lo podemos... Hablemos brevemente con él. Denis, brevemente hable. Bueno, diputado, un gusto saludarnos. Estamos en vivo para Radio Lobo Cuarto Poder. ¿Hay consenso hasta esta hora del día? Porque se ha mencionado que ya Libre tiene la nómina y que será respaldada por el Partido Liberal de Honduras. Sí, eso es lo que se supone, pero eso no ajusta para tener 86 votos. En estos momentos se va a elegir el nuevo fiscal. En este momento se está leyendo el informe de la comisión nominadora, y luego de que termine el informe se va a dar lugar a presentar la moción. Pero no hay expectativas mayores de que esto vaya a ser respaldado. Es decir, hoy definitivamente, así como está la situación, no hay fiscal general del Estado. Bueno, en este momento lo que no sabemos es por cuánto tiempo se va a suspender la sesión, porque después de que no pase la moción, porque no tengan los 86 votos, se va a suspender, pero podría ser que se convoque para hoy mismo. Entonces, no sabemos cuáles son las disposiciones, o se convoca para mañana. Brian, diputado para pasar el diputado. Bien, muchas gracias, Denis, por la comunicación desde el Congreso. Tenemos mala recepción. Sí, más adelante vamos a volver con usted para que tenemos mala recepción, poder hablar sobre el tema. Gracias, Denis, desde la sede del Legislativo. Más tarde volveremos con usted. Gracias, Denis. Bueno, gracias a Denis Aguilar desde la sede del Congreso, hablando pues precisamente de este tema. Bueno, algo que hay que rescatar de lo que acaba de decir el diputado Bartolo Fuentes es que hoy, por lo menos, hacia a grandes rasgos, no va a haber fiscal general, porque ninguna de las planillas, digámoslo de esta manera, cuenta con los 86 votos, es decir, el número mágico para que se puedan ungir a los nuevos jefes del Ministerio Público. El Partido Nacional propone a Marcio Cabañas como fiscal general y a la abogada Jenny Almendares como su adjunta. En cambio, en Libre están proponiendo al abogado Joel Zelaya como el nuevo titular del Ministerio Público, y en cambio a Marcio Cabañas pues se le estaría dando el cargo de fiscal general adjunto. Ninguna de las dos planillas, cuenta con la mayoría suficiente. Para el análisis de qué está sucediendo acá con Edgar, el Partido Nacional juega una táctica. Al incluir a Marcio Cabañas para fiscal general, lo que genera es que, como es de afiliación del Partido Liberal, y hasta este momento liberales y libres pues no están todavía matrimoniados, pero tampoco están distanciados. Sí. Hay ciertas coincidencias en la votación para el fiscal general. Eso da aproximadamente 74 votos, lo que significa que quedan faltando 12. Pero la propuesta del Partido Nacional va orientada estratégicamente o tácticamente a eso, a boicotear. A boicotear y generar controversia entre Partido Liberal y Partido Libre. Y una cosa, Edgar, hoy también el PSH, a través del doctor Umaña, dijo que se adhería a esa planilla nacionalista.
No, eso está claro. Sí, eso es cada día, entonces ahí también novedad. Recuerdo otra cosa. Por eso no me estoy refiriendo al PCH, porque es una cuestión de este día. Igual, o sea, porque ellos también andan ahí en la jugada de boicotear el proceso, ¿no? No, pero ellos no boicotean nada. Lo que están haciendo es mandaderos del Partido Nacional, pero están haciendo la propuesta. Sí, claramente, lo que lamentablemente. Con Edgar es con Edgar afianzar que es una estrategia del Partido Nacional que proponga el PCH y el conflicto de proponer a Gabriel Almendares y a Cabañas, porque dicen aquí está libre y aquí está el Partido Liberal, que es libre entonces el que no apoya al Partido Liberal. Sí. Que no apoya a una persona de afinidad liberal. Yo creo que esa ha sido la actitud del Partido Nacional desde el inicio del gobierno, ¿verdad? Ver de qué manera boicotea. Recordemos que todo empezó inclusive de la elección del presidente del Congreso Nacional, pues ellos pues participaron, ¿no? Una conspiración ahí, una intentona, ¿verdad? Muy bien tejida. Muy bien tejida, correcto, muy bien tejida. Y pues ahora nuevamente lo hacen porque el problema del Partido Nacional es que ellos saben, ¿verdad? Sus dirigentes, que tienen una crisis en el sentido de que no hay un dirigente que realmente arrastre a la ciudadanía, inclusive dentro de las mismas filas del Partido Nacional hay un desprestigio muy fuerte, hay un desgaste muy fuerte de ellos, y ellos se atrincheran entonces en el Congreso Nacional para tratar de convocar a sus adeptos, ¿verdad? De que ellos están haciendo un trabajo de oposición y entonces están trabajando básicamente en una agenda conspirativa. Ese es el proyecto de ellos, generarle caos al gobierno, y esto es muy delicado porque todos sabemos el tema del Ministerio Público, todos sabemos cómo el fiscal Chinchilla prácticamente pasó escondido los últimos años. Prácticamente tenemos una situación bastante lamentable cómo se ha manejado esa importante institución que se creó en los años 90 con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado. Entonces, evidentemente, como muchos de ellos tienen también sus vínculos ahí, ¿verdad? Están buscando la manera de cómo generar esta crisis y ir dilatando ese proceso. No sé qué pretenden llevar un proceso de dilatación. Básicamente es meterle crisis y culpar al gobierno, a la presidenta Castro y al presidente Redondo, que eso es básicamente la narrativa. Si nosotros analizamos la narrativa mediática que ellos están tejiendo, el discurso que ellos manejan, básicamente acusan al presidente Redondo y a la presidenta Castro de generar esta crisis. Entonces es una clara estrategia de boicot, ¿verdad? ¿Qué quiere la ciudadanía, licenciado Paz y Brian? La ciudadanía quiere que el Congreso Nacional, los diputados responsablemente, nombren al nuevo fiscal general y al fiscal adjunto, que sean estas personas. Sabemos que hubo una junta de proponentes ahí, ¿verdad? Que ellos propusieron a estas personas, llegaron ahí, calificaron para llegar ahí. Ahora se viene el consenso. Todos sabemos que la política es el arte de negociación, tiene que haber consenso, pero yo creo que por el bien del país... Pero para eso tiene que haber disposición y voluntad política. Correcto, voluntad política para elegir dos ciudadanos dignos, ¿verdad? Dos ciudadanos responsables y honestos que están en esa nómina para que sean el fiscal. Y el que tiene problemas con la justicia, pues eso ya cada quien se va a defender. Sabemos que hay muchos diputados que estuvieron involucrados en situaciones bien complicadas y probablemente no quieren tener un fiscal que vaya a actuar de manera transparente. Entonces, ¿pero qué quiere la ciudadanía? La ciudadanía sí quiere eso, porque el mandato, como lo vuelvo a repetir aquí, que dio la ciudadanía a partir del 28 de noviembre del 2021 es el cambio. Hubo un voto masivo de castigo para castigar a todas aquellas personas que le hicieron tanto daño al país y abrir las puertas hacia un proceso de democratización en el país. Y eso es lo que está sucediendo. Al tener procesos transparentes para elegir estas autoridades, podemos avanzar hacia ahí. Vamos a ir a la pausa, volvemos. Y le solicitamos a Selvin ahí que cuando venga me apoye ahí con un videito que traigo ahí para ya volvemos. Algo de... Juguemos la serie. Deja que termine la pelea, seguro la acaba en su misión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás.
¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este video con esa banda bailó Suazo Córdoba, desde luego no los músicos, ¿verdad? Aunque se dice que el origen de la banda es Ajuterique, pero se conoce como la Banda de la Paz. Es alegría, una movilización alegre de patriotismo, demandando el respeto a la institucionalidad democrática del país. Flores. Bueno, ya se encuentra con nosotros esta tarde también el sociólogo Armando Orellana para hablar precisamente de esta movilización primero que tiene como finalidad de solicitar al Congreso que haya una elección transparente de fiscal general. Aquí los actores de la oposición denuncian de que esta es una clara injerencia del Ejecutivo en los asuntos que le corresponden al Legislativo, sobre todo en escoger a los nuevos jefes del Ministerio Público. Usted como analista de la realidad del país, usted como conocedor de estos temas, ¿usted considera de que haya una injerencia cuando se está pidiendo de que haya un fiscal que venga a combatir la corrupción y las estructuras criminales que quedaron enquistadas en el Estado? Gusto saludarlo esta tarde. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mira, yo creo que aquí los sectores, sobre todo los sectores que ahora son oposición y que hace unos pocos meses atrás, unos 19, 20 meses atrás, eran poder, confunden a la población o intentan confundirla cuando expresan este tipo de declaraciones. Si recordamos, y ellos que se supone son defensores de la democracia, se olvidan de la Constitución, sobre todo se olvidan que la Constitución establece que la democracia es representativa y participativa y que el derecho ciudadano no simplemente es, ¿verdad?, delegar en los diputados esa fecha, 28 de noviembre, y olvidarse, sino que es también un derecho de la ciudadanía participar de forma activa en las decisiones de política pública. Entonces el llamamiento que se ha hecho tiene sentido, en el sentido de que el poder le corresponde al pueblo, es el soberano, y por lo tanto, ¿verdad?, lo que está haciendo en este caso es simplemente este ciudadano pronunciándose, esa colectividad, ¿verdad?, enorme, pronunciándose, exigiendo que la elección sea transparente, y no lo que están haciendo incluso en algunos medios de comunicación, ya desde temprano haciendo una fórmula, diciendo nombres, ¿verdad?, y haciendo pues obviamente proselitismo para determinados candidatos. A mí me parece que debe de ser una elección transparente en la cual los candidatos más idóneos y los que realmente estén dispuestos a defender los intereses del pueblo sean los que sean electos, y no simplemente el capricho de sobre todo estos grupos que estuvieron vinculados, han estado vinculados con la criminalidad y la corrupción. Entonces, me parece que rechazar o descalificar esta movilización me parece que no tiene objetividad, y lo que refleja son los temores, los miedos, ¿verdad? Hace 2 o 3 semanas ellos estaban exigiendo el derecho a la protesta, ¿por qué ahora entonces aparecen con este tipo de declaraciones? En general, a mí me parece que son expresiones, ¿verdad?, de la democracia. Si hablamos de democracia, esto es verdaderamente democracia, la posibilidad de un pueblo desplazándose y exigiendo políticas públicas transparentes, efectivas y oportunas para restaurar fundamentalmente el Estado de Derecho, ¿verdad? Lo que deterioró estos últimos 12 o 13 años, ¿verdad?, que estuvieron en el ejercicio del poder, sobre todo los sectores oligárquicos con una ideología neoliberal y neoconservadora.
En esencia, eso es lo que estamos observando, un pueblo que definitivamente tomó conciencia en estos últimos 12 años, en estas movilizaciones, y que nuevamente se moviliza a las calles, ¿verdad? Yo creo que es impresionante, independientemente del posicionamiento político que se tenga, hay que reconocer que existe enorme capacidad de movilización. Y aquí no se trata solo de funcionarios. Yo he estado aquí presente, ¿verdad?, presenciando, más que en la marcha, no ando ni siquiera, ¿verdad?, una identificación ni nada, y tomando fotografías con unos parientes que vinieron de Londres y de España. Y efectivamente aquí andan campesinos, aquí andan jóvenes, aquí andan distintos estratos sociales manifestando, ¿verdad?, su exigencia por la elección transparente de un fiscal, así como también el respaldo al gobierno, ¿verdad?, que se ha visto de alguna manera vilipendiado por las ofensas y las diatribas que se han hecho campaña durante estos últimos meses. Entonces, eso es lo que se podría decir en general, ¿verdad? Y definitivamente sí es multitudinario, ¿verdad? Es algo que definitivamente no se puede ocultar. Algunos medios de comunicación antes, ¿verdad?, ocultaban estas realidades, pero yo creo que es difícil ocultarlo. Definitivamente hay un pueblo movilizado. Armando, se emprendió una campaña de que había riesgo, que había peligro, que era en contra del Estado democrático, contra el Estado de Derecho, que había que protegerse del comunismo. La movilización convocada por la Presidenta de la República incluso se manifestó que era inconstitucional. ¿Podemos entonces percibir que al pueblo hondureño todos esos discursos de que se dan mediáticos, narrativas de anticomunistas es del pasado para la sociedad hondureña en su conjunto? Carlos, desde mi punto de vista estamos viviendo otra época. El siglo XXI para la sociedad hondureña y sobre todo después, ¿verdad?, de ese fatídico 28 de junio, a mí me parece que Honduras construye algo nuevo, ¿verdad? Y se ha templado esa conciencia ciudadana frente a esa cantidad de campañas ideológicas que yo creo que pegan definitivamente muy poco, y sobre todo a gente que la pueden sorprender, pero quizás, ¿verdad?, de forma muy momentánea. O sea, a la larga, ¿verdad?, lo que pesa es esa concientización y la conciencia, la memoria histórica, ¿verdad?, cuando se vuelve a estimular y en colectivo se recuerda, ¿verdad?, las barbaries que han cometido. Es impresionante, te diría, ¿verdad?, y también es enormemente significativo ver, por ejemplo, cómo de forma pacífica alrededor de la manifestación hay cordones de policía, ¿verdad? Y los ciudadanos salen a darle la mano al policía, felicitarlo porque hoy no van con el garrote y con el gas lacrimógeno. Entonces estamos viviendo otra etapa, ¿verdad? Yo creo que eso definitivamente es difícil que lo pueda digerir una élite que ha estado acostumbrada a vivir, ¿verdad?, en la opulencia, en el lujo, y que obviamente quiere seguir viviendo en esas épocas, ¿verdad?, de las cavernas, donde era fácil engañar a un pueblo y decirle te van a quitar tu casa, te van a quitar tu pulpería, o cualquier otro tipo de falacias y de engaños, manipulaciones, ¿verdad?, que utilizaron durante mucho tiempo. Entonces, hay un salto cualitativo en la conciencia ciudadana. Me parece que hay mayor capacidad para digerir, y sobre todo las redes sociales están haciendo un papel histórico, así como medios de comunicación como ¿verdad?, que estuvo de frente en medio de toda esa batalla de la última década, y otros medios alternativos que estuvieron generando conciencia. Lo que estamos viendo es resultado de eso, de la denuncia, ¿verdad?, permanente de periodistas, de intelectuales, de pueblos organizados, de militantes, que fueron sembrando conciencia y fueron sembrando esperanza. Definitivamente que esto es diferente, ¿verdad? Es algo que tendrán que pensarlo, incluso los que han tenido el control geopolítico, me refiero a los norteamericanos y otros más, porque han creído de repente, ¿verdad?, que buscando outsiders o figuras autoritarias como los ex militares, ellos podrían volver a tener el control. Es muy difícil. Definitivamente este pueblo ha recuperado conciencia, se ha sensibilizado de la necesidad de organizarse, de esa conciencia ingenua a una conciencia crítica, a una conciencia organizativa. Obviamente aquí se trata también de que este pueblo movilizado deberá exigir a sus funcionarios, a sus líderes, ¿verdad?, deberá exigirles mayor entrega, una nueva ética del revolucionario
el militante que asume cargos públicos y que deberá ser coherente con esa propuesta de transformación, ¿verdad?, y de mejora de las condiciones de vida de los hondureños. Entonces sí es una gran oportunidad, es un salto cualitativo, y yo creo que la derecha ya debe de dejar esos juegos, de estar haciendo fórmulas, si Almendares, Cabañas, si Celayas, Almendares, o lo que sea. Lo que se trata aquí definitivamente es, ¿verdad?, que las personas más idóneas, ¿verdad?, llámese esto Morazán Celaya o Celaya Morazán, ¿verdad?, que son también otras fórmulas que se tienen ahí, que probablemente sean las que podrán tener mejor expectativa, ¿verdad?, se discutan a profundidad y se tomen las decisiones con aquellos que definitivamente van a responder a los intereses del pueblo y no a esos grupos oligárquicos que quieren mantener encubierto, ¿verdad?, esa podredumbre de la corrupción y el crimen organizado. Armando, permítanos un momento, miren, aquí está surgiendo una información, estamos aquí retransmitiendo información así en tiempo real. Bueno, el Consejo Central Ejecutivo Liberal acaba de emitir una resolución, resuelven por unanimidad el Consejo Central Ejecutivo una cosa y la bancada es otra. Dice que ellos respaldar la decisión tomada en conjunto. Bueno, aquí dice que la bancada liberal también se está sumando en el Poder Legislativo en relación a la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, de proponer la fórmula encabezado por el abogado Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general y a la abogada Jenny Gabriela Almendares Flores como fiscal general adjunta. Dice aquí también el segundo apartado, ser de conocimiento del Pleno del Congreso, a las otras bancadas que lo integran y a la sociedad en general esta resolución para comenzar con las negociaciones correspondientes para la elección del fiscal general y adjunto. Ahora bien, antes de dar la palabra a don Carlos y también a Edgar Soriano, acá haciendo números en este preciso momento, estamos hablando 43, así vamos a hacerlo, 43 más 22 más 10, es decir que 10, es decir que serían 75 diputados los que estarían apoyando esta moción, es decir, el Partido Nacional, el PSH y el Partido Liberal, que se suma de última hora a la esta propuesta iniciativa del Partido Nacional. Esa es la propuesta del Partido Nacional. Sí, la propuesta a través del cachureca, PSH. así a seca. La propuesta cachureca, ojo, significa que hoy no hay fiscal general. Eso ¿Y cómo se llama? De fondos y de ruido que están haciendo los sectores conservadores. Es muy probable que globos sonda, estos globos sonda de alguna manera se estén desarrollando para confundir, ¿verdad? Probablemente lo ideal desde mi punto de vista hubiese sido respetar incluso la propuesta que estaba inicialmente, ¿verdad?, que era Almendares Morazán, pero igual se han estado en estos juegos y no se sabe realmente cuál será al final, ¿verdad?, pero esperamos que sea la más coherente con los intereses del pueblo, ¿verdad?, con los intereses de la hondureñidad y no con estos grupos fácticos que obviamente lo que quieren es tener de alguna manera a alguien que les pueda seguir manteniendo y que impida reabrir juicios, porque lo que hay que es reabrir esos juicios que tuvieron, ¿verdad?, las cartas de libertad o los sobreseguimientos de casos escandalosos de corrupción que ocurrieron en los últimos años. En los gobiernos anteriores, ¿verdad?, es desastroso y que para recuperar la credibilidad, y no solo la credibilidad, sino los recursos que saquearon estos señores, se requiere tener valentía, ¿verdad? Y esos fiscales, fiscal adjunto, fiscal general, ¿verdad?, deben de tener, además de los conocimientos, la valentía para enfrentar a estos grupos oligárquicos. Muchas gracias, Armando. Sé que andas en la actividad de la movilización. Sí. La consigna central es: Xiomara no está sola. La consigna central. Correcto. Gracias al analista Armando Orellana. Bueno, vamos a la pausa. Ya regresamos aquí para seguir dialogando con Edgar Soriano. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Ponemos la serie? Deja que termine la pelea, seguro la acaba en sumisión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia.
¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, oyentes y televidentes a nivel nacional e internacional, esta tarde en que el Partido Libertad y Refundación se moviliza desde la Casa de Gobierno al sur oeste de la ciudad capital hacia el centro donde se ubica el Congreso Nacional de la República. Por los cohetes que se escuchan hasta el estudio de Radio Globo, pues está a inmediaciones por donde se desplaza en este momento esta impresionante movilización. Ya están llegando quizás a lo que conoce Avenida Jerez, acá en Tegucigalpa, pero primero tienen que pasar por la Avenida Gutenberg. Esa avenida tiene como 4 nombres. Primero se llama Los Próceres, después se llama Avenida La Paz, después se llama Avenida Gutenberg y ya para llegar al Congreso se llama Avenida Jerez. Y ahí pues permanecerán. Ya hemos escuchado cómo avanza el proceso para elegir el nuevo fiscal general de la República y el fiscal general adjunto inédito, porque por primera vez 3 fuerzas políticas significativas tienen que tomar la decisión. Edgar. Así es un día histórico, como lo podemos ver en estas imágenes para las personas que nos siguen en las redes sociales. En este momento podemos ver que son miles y miles de personas, ¿verdad?, que se están manifestando. Ahí solo estamos tomando la calle del Hotel S, donde se lleva a cabo la represión hacia la entrada de Casa de Gobierno. Pero hay gente que llegó al centro de la ciudad, sí, ¿verdad? Y todavía hay gente que sigue. ¿no? Y hay gente en el centro de la ciudad, y hay gente ya llegando al Congreso en el Parque Central. Hoy vamos a tener dentro de unas 2 horas aproximadamente, quizás dentro de 1 hora, mejor dicho, a eso de las 6 de la tarde, nosotros vamos a tener ese centro de la ciudad totalmente abarrotado. Y como hemos recalcado aquí, se demuestra claramente que hay una ciudadanía, hay distintos sectores populares, ¿verdad?, que han respaldado la propuesta de la presidenta Xiomara Castro en reformar la institucionalidad pública, rescatar la institucionalidad pública para poner al servicio de la ciudadanía, generar nuevas formas de desarrollo, mostrar un gobierno independiente que está ampliando inclusive la cobertura de sus relaciones diplomáticas, buscando estratégicamente nuevas fuentes de financiamiento para generar procesos de desarrollo que tanto necesita la ciudadanía. En ese sentido, claramente hay una ciudadanía que salió, porque miren, han estado ahí acusando, ¿verdad? Yo los he escuchado, distintos personeros del Partido Nacional y de la facción de Salvador Narrala, que ya prácticamente es del Partido Nacional, Salvador Narrala, ¿verdad? Por eso ya le ponen la estrellita solitaria. Pero ahí se lo va a llevar, y no menciono que ya dijeron los cachurecos que el candidato debe ser de ellos. De ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí anda Narrala. Narrala tiene 2 procesos electorales que no sabe cuántos votos tiene. Pero lo que quería decir, Brian, para terminar la idea, es que han andado todos ellos diciendo de que las instituciones, los funcionarios que dirigen las instituciones han estado obligando a los empleados, a lo que no es cierto. ¿Es miren, cierto eso? No es cierto. ¿A dónde se encontró Edgar? No es cierto. Yo le puedo decir en el caso personal mío, ¿verdad? La institución que yo dirijo. Es más, yo no he dicho absolutamente nada. Y hay un grupo que se ha organizado, mandaron a hacer camisetas, totalmente autónomo. Yo no he dicho absolutamente nada. El fin de semana estaba trabajando la gente. El fin de semana la gente fue a trabajar. ¿Y sabe qué? Porque están acusando. Están acusando que estamos gastando una cantidad de millones, dicen ellos, en esta movilización. No es cierto. Miren, en el caso nuestro, por ejemplo, todos los compañeros hicieron una cooperacha. De ahí compraron una manta, la pintura, pintaron y mandaron a hacer una camiseta. O sea, la institución no puede erogar dinero, además no podemos erogar ese tipo de dinero. Yo vi al ministro de Entonces es un tema, pero ¿sabe qué otra cosa es caminando, queriendo llegar a la entrada de Cámara de Gobierno? Yo no creo que haya llegado, porque si yo no pude ir a las 2 de la tarde. ¿Sabe qué otra cosa subestiman a la gente, a la gente de la resistencia? Que la gente de la resistencia siempre ha andado en las calles. Gente de la resistencia podrá trabajar ahora en instituciones públicas, ¿verdad? Que hay aproximadamente quizás un 25% de la gente que ha podido entrar dentro del espectro de la cantidad de funcionarios que trabajan en la distintas. Significa que el 75% es cachureco. Sí, o liberales, ¿verdad? Y de pero el liberal que queda ya tiene que estar en la tercera edad. Exactamente. Entonces, mire, para que usted vea una cosa ahí, de que la gente de Libre, aunque trabaje en las oficinas públicas,
tiene esa conciencia de calle y sabe muy bien el valor del trabajo que están haciendo para refundar el país, y por tanto el salir a la calle y mostrar ese músculo, que hay un pueblo en resistencia que está dispuesto a defender en todos los espacios el proyecto político, porque este es un proyecto político, ahora lo dirige la presidenta Castro. Este proyecto político es la reestructuración, la refundación de la institucionalidad pública para poner al servicio a la ciudadanía. Eso es el socialismo democrático. Democracia es socialismo. Y Triomara es resistencia. Y miren por aquí, escriben un mensaje, en uno de los chats dice, ya llegaron al Congreso y todavía hay gente en el redondel de Juan Pablo II. Sí, o sea que es enorme la movilización. Porque yo vine casi de gobierno y es enorme. Y eso la oposición no puede subestimar. Pero aquí, a propósito de oposición, y es bueno consultarle a Edgar, los del Partido Nacional tienen una mentalidad no maquiavélica, no vamos a usar esa palabra, sino una mentalidad perversa políticamente, digámoslo de esta manera. No, permítame tantito. Óigame, es que le voy a decir lo siguiente. Es que usted está especulando, mire. Hace poco le escuché a una de las connotadas diputadas que tienen de vocera que decir que la persona que están juzgando en Nueva York era un estadista. ¿Quién dijo eso? ¿Qué diputada dijo eso? Allá de los chats, que usted no, pero ¿quién lo dijo? Yo no estoy en todos los chats, pero ¿quién dijo eso? No de detrás de las noticias. No, pero ¿quién dijo usted eso? Sabe la que tienen de vocera. ¿Y quién es la vocera? Yo no me gusta repetirlo en las redes, porque eso es lo que bueno, entonces Pero esta muchacha, ¿sabe dónde estaba esta muchacha? Estaba en Choloma, con un grupo de personas, y entonces estaba diciéndoles que era un estadista. Esas personas las trajeron a la movilización que tuvo el BOC la vez pasada. Sí, pero bueno, pero aquí el asunto es cómo el Partido Nacional logró permear el pensamiento de los liberales, que al final siempre han mantenido como una especie de sociedad, y ahora a la gente del PSH los unió ese conservadurismo político o la coyuntura política. Hay tema del conservadurismo, hay un espectro de conservadores. Recordemos que el Partido Liberal y el Partido Nacional siempre tuvieron, digamos, ese maridaje ahí. Correcto. Y en el PSH no hay nadie progresista. Ese maridaje es histórico, ¿verdad? Y todos sabemos que los liberales progresistas se hicieron a un lado y han respaldado a la presidenta Castro. Sí. Claramente, porque hay que ser claro que hay una buena facción del Partido Liberal que respalda la propuesta de refundación del país. Pero el espectro conservador es una dirigencia conservadora ahí que también apela, el Partido Nacional los ha convocado y los ha unificado en esta coyuntura, porque el Partido Nacional apela a una estrategia que usó el régimen de Juan Orlando Hernández, es meterle miedo. Les han metido miedo, ¿verdad? Miedo al comunismo, miedo supuestamente a persecuciones. Si usted es un político digno que ha representado a sus pares políticos en el Congreso Nacional o en cualquier otra instancia institucional, y si usted es una persona honesta, ¿por qué le tiene miedo a que haya un fiscal independiente, una Corte Suprema de Justicia diferente a la que han habido en el pasado? ¿Por qué tiene miedo? Entonces yo creo que ellos apelan a ese miedo, a generarle temores a estos grupos que por décadas se han enquistado aprovechándose de la institucionalidad pública para enriquecerse. Entonces yo creo que eso han movilizado esos temores, ¿verdad? Entonces toda iniciativa que presenta la presidenta, como la ley de justicia tributaria, ya inmediatamente salen a satanizarla. Le mandé una imagen, de la movilización, que es ahí a la altura del Parque Finlay. Si la podemos colocar, o sea, para que usted vea. Sí, ya llegaron al Congreso porque fueron por varios lados, pero vamos a ver si acerque la imagen, por favor, acérquele lo más que pueda. Mire qué impresionante es la cantidad de simpatizantes de Libertad y Refundación que en este momento se están movilizando. Ojo, ahí están en la avenida Gutenberg, ingresando a la avenida Jerez. Ya, ingresando casco histórico de Tegucigalpa. O sea, exacto. Mire, una cosa para la oposición, no hay que subestimar la capacidad de movilización que tiene en este momento Libre, la capacidad histórica de movilización que han tenido desde el golpe de Estado de 2009. Hay que subestimar esto. La conciencia política. Pero no se puede subestimar la conciencia política. La oligarquía y los grupos fácticos o grupos golpistas que conocemos tienen los medios de producción. Exactamente. Claro, no hay que subestimar eso también. Ellos tienen los medios de producción. Pero por eso es que la presidenta, apela, ¿verdad?, al respaldo que es esta ciudadanía en resistencia. Y esa es una de las ventajas que tiene la base del Partido Libertad y Refundación y otros grupos afines al Partido Libertad y Refundación, que tienen conciencia política, que no se mueven solamente en la dinámica electoral, que eso ha sido la tradición generalmente en el Partido Liberal y en el Partido Nacional. Aquí es totalmente distinto. Entonces lo
que ven aquí es una conciencia política que se ha ido tejiendo históricamente, sobre todo después del golpe de Estado. Correcto. Es el resultado que nosotros vemos acá 14 años después. Nos estamos quedando sin tiempo. En 30 segundos. En 30 segundos le puedo decir que este es un día histórico, que el pueblo salió a respaldar a la presidenta Castro en el camino para refundar el Estado de Honduras. Bueno, muchas gracias a Edgar Soriano, historiador, y director de la mañana mercantil de al Jalisco. profesor Armando Orellana, que nos atendió vía teléfono y se encuentra en la movilización. Buenas tardes. Encontremos, hermana, a las 4 de la tarde.